Seguimos en el living. Desde temprano les estamos preguntando a través del 09241-8703 sobre sus trastornos del sueño, si los tienen, cómo duermen, cómo descansan, cuántas horas duermen a diario, si requieren o no medicación para dormir. Bueno, para hablar de esto estamos con la columna de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría, con la doctora Gianela Macera, que nos va a sacar todas las dudas. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, hablemos en un principio de la definición. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un trastorno del sueño? Claro, Porque a veces es difícil de identificar, ¿no? Sí, los trastornos del sueño en realidad son síntomas que aparecen, no es una enfermedad. Puede ser parte de una enfermedad, pero el insomnio, a que así se denomina, es un síntoma, ¿no? Y es muy subjetivo. Cada persona sabe si descansó bien o mal, si tiene un buen sueño o no. Hay tres tipos de insomnio, ¿no? Está el insomnio de conciliación, que es cuando la persona no puede llegar, no puede empezar a dormir, demora muchísimo, un periodo largo para poder descansar. El insomnio de mantenimiento, o sea, la persona logra dormir, pero se despierta varias veces en la noche o una vez y no lo logra. Y después tenemos el insomnio mixto, que conjuga las dos cosas. O sea, la persona que no puede empezar a dormir con insomnio de conciliación y que tampoco puede mantener el sueño. Claro. Ahora, cuando hablamos de un buen descanso, tenemos como esa idea, que no sé qué tan cierta es, de las 8 horas mínimo. ¿Es así o va a cambiar de acuerdo a cada metabolismo, a cada cuerpo? Cada persona es distinta. Se considera que entre 5 y 9 horas de sueño es el periodo en el cual la mayoría de las personas descansan. Hay personas que hacen más horas y otras incluso que pueden descansar hasta menos de 5 horas. Y se consideran con un buen descanso y un buen sueño. Claro. O sea que eso es una interpretación personal, el sueño. Tiene que ver entonces con cada uno, ¿no? En cómo cada uno logra también descansar o dormir profundamente ese periodo de tiempo. Perfecto, perfecto. Y eso, o sea, el insomnio se acrecienta mucho con la edad, porque las personas mayores presentan ciertas dificultades, o sea, tienen un sueño menos profundo, tienen una vigilia mayor durante la noche. Por lo general comienzan su descanso más temprano y también adelantan su despertar. Mira. Y además de todo eso permanecen en la cama mucho tiempo sin descansar. O sea, el adulto mayor se queda en la cama. Y si duerme, duerme. O sea que no tiene la necesidad de sueño y por eso va a la cama, que eso es uno de los hábitos que hay que corregir. ¿Y eso es natural? Pensando en que de repente cuando uno tiene niños sabe que los niños duermen por lo general más, para que tengan un descanso saludable. Un niño puede llegar a dormir 12 o 13 horas diarias. En realidad, desde bebé a que sea adolescente, bueno, va reduciendo esas horas de sueño. Sí. ¿Es natural en el humano eso de que vamos reduciendo ese periodo de sueño, de descanso? Es individual. Es individual. Es individual. O sea, el periodo de sueño, como ya lo dije antes, es de cada persona. Pero ¿qué pasa? En las personas mayores se ven estos factores que ya hablamos, pero además depende del individuo. Yo no sé, la mayoría de las personas conocen este concepto de la persona búho y la persona alondra. La persona búho es esa que duerme durante el día, que de se noche despierta y de noche está de lo más activa. Y que viene desde la infancia eso. Y están los alondra, que son los que apenas sale el sol, están despiertos, y apenas baja el sol, no pueden más y se tienen que ir a la cama. O sea, que es lo más habitual, ¿por qué? Porque lleva un ritmo circadiano, el ritmo del sol, del día y de la noche. Sale la luz, entonces la persona naturalmente despierta. Claro. Se baja el sol, aparece la noche y a las pocas horas la persona ya tiene necesidad de dormir. Bien, sería como lo más saludable, pero también es cierto que no responde a todos los organismos. A las actividades, a los organismos. O a las actividades. Hay gente que nos escribía que, bueno, que trabajó durante muchos años en la noche, que eso también pasa y te hace de alguna forma cambiar tu manera de dormir y descansar. Ahora también nos han mencionado mucho cuando pedíamos el tema de las opiniones del público, la medicación.
¿En qué momento es recomendable que una persona tome medicación para dormir? Y bueno, lo que pasa es que lo primero es hacer un diagnóstico de problemas del sueño. Cuando hay un problema del sueño, vos tenés varios factores. Hay factores, por ejemplo, los constitucionales, como dijimos recién, el tipo de persona, el Londro búho. Tenemos los factores ambientales. En el caso de las personas mayores, por ejemplo, personas que se acuestan, pero en el ambiente hay luz fuerte, hay ruidos, hay incomodidad en la cama. Entonces, esas cosas se deben corregir, ¿ah? Sin necesidad de llegar a una medicación. Primero hay que corregir eso. Las personas, por ejemplo, que tienen hábitos inadecuados, por ejemplo, comer copiosamente antes de acostarse, beber alcohol, realizar ejercicio intenso antes de acostarse, incluso actividad sexual. Yo sé que nadie esto último lo va a dejar de hacer, pero yo tengo la obligación de decirlo. Pero es cierto, altera el sueño. Claro. Entonces, corregidas esas cosas y nos vamos a la parte médica. Las personas con una gran obesidad también tienen dificultades en el sueño. Las personas que, por ejemplo, sufren de apnea del sueño. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de apnea para tener una definición bien clara? Bueno, apnea quiere decir falta de aliento. Y la apnea se produce, o sea, la apnea es la falta de aliento, la falta de respiración por más de 10 segundos hasta 5, 6 o más veces en una hora durante el sueño. O sea, la persona no se oxigena bien y eso trae trastornos a nivel cerebral, renal, cardíacos. Incluso cuando esta enfermedad es muy importante, puede producir accidentes vasculares, infartos. Es esa persona clásica que es obesa, que toma mucho alcohol y que cuando tiene la suerte de tener una pareja al lado, la pareja se da cuenta que ronca demasiado y que realiza unos suspiros muy fuertes y de repente se detiene y después arranca de vuelta. Entonces ahí hay que consultar porque eso tiene tratamiento. ¿Y cuál es el tratamiento? Bueno, hay muchos tratamientos porque hay dificultades anatómicas a veces en la lengua, en el paladar que producen eso. Ya te digo, la obesidad. Entonces, digo, lo que hay que hacer es, tenés esos síntomas, consultar. Bien. Lo más usado es el CPAP, que es un aparato médico que lo que produce es un flujo de aire positivo que va a la vía respiratoria, y entonces genera como una presión y el aire entra o entra. Claro. No dejas de respirar. Entonces, eso siempre hay que consultarlo cuando se ven esos síntomas. Entonces, nosotros tenemos a esa persona que arreglamos todas esas situaciones ambientales, constitucionales, de enfermedad, y como último recurso están los fármacos. Bien. Tanto en las personas adultas como en las personas mayores. Bien. ¿Por qué? Porque muchas veces se utiliza para dormir las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son ansiolíticos. El alprazolam, clonazepam, lorazepam, bromazepam, todo lo que termina en am son benzodiazepinas, para hacerlo más fácil. Y son ansiolíticos, y esos ansiolíticos no son estrictamente para dormir. Bajan la ansiedad, pero además en la persona mayor pueden intoxicar, porque los receptores neuronales a esos medicamentos, como baja la cantidad de neuronas en las personas mayores, también bajan los receptores. Claro. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Cuando nosotros hablamos de medicación en personas mayores, cuando es necesaria tenemos que hablar de hipnóticos de tiempo corto, de vida media corta. ¿Eso qué quiere decir? Que vos tomás el hipnótico y a las 5 horas ya en sangre no tenés. O sea, tiene una duración muy corta. Lo que hace es justamente hacer dormir. Claro. Y te despertás fresco. Cosa que con las benzodiazepinas no pasa. Claro. Y podés te sacan sangre después de haber tomado a las 11 de la noche, al otro día a las 11 de la noche seguís teniendo en el cuerpo. Bien. Es importante también destacar que hay un montón de cosas que podemos llegar a hacer. Bueno, tú mencionabas recién el tema de la actividad física, la alimentación, el tema de la tecnología también, cómo nos afecta. Hoy estamos muy enganchados al celular. Perfecto. ¿No? El dormirse, gracias por ayudarme en esta conversación. Pero todo lo que es aparato electrónico también incide antes de dormir en el buen descanso. También los celulares, la televisión,
El estar conectado, Claro. llamadas prolongadas, por ejemplo. Sí, una buena lectura de repente puede ayudar. Una buena un buen lectura, descanso. una música suave, eso es muy bueno. Bien. Y como quiero hacer también otra apreciación, que es cuando hablamos de los factores ambientales, de no tener luces, no tener ruidos, tengo que hacer una salvedad con las personas que cursan demencia. O sea, la persona con demencia necesita sentir que las otras personas están alrededor. Bien. Por lo tanto, la luz tiene que ser tenue, pero tiene que existir, tiene que sentir algún ruido personalizado, alguna conversación muy baja, música, para que el descanso sea mejor y se sienta seguro y se vayan los miedos. Bien. Doctora, para finalizar, y lo comentábamos también al principio, ¿qué tan importante es un buen descanso para una buena calidad de vida y para que todo funcione? Porque a veces uno escucha que se hace demasiado hincapié, bueno, en la actividad física, en la buena alimentación, en mantener hábitos saludables, pero no se le pone tanta carga al buen descanso. Es fundamental para nuestro metabolismo, para la fisiopatología de nuestros órganos. O sea, para la fisiología, perdón, de nuestros órganos. Es muy importante. O sea, un descanso, como se dice siempre, tiene que ser reparador. Yo estoy reparando ahí mi cuerpo que está en continuo desgaste. Está en continua aceleración hacia el envejecimiento. Si yo no descanso, agrego otro tema a esa situación. Por eso es tan importante que las personas mayores realicen ejercicios diurnos, no duerman siestas. Si la siesta es necesaria, bueno, en un sillón cómodo, media hora, 3/4 de hora, o sea, hacer determinadas pautas para que esa persona llegue a la noche cansada. Claro. Que haya hecho alguna actividad. Sí, sí. Porque uno se puede pensar, y cuando uno, por ejemplo, está de vacaciones, adulto joven, no tiene que trabajar, quizá está todo el día leyendo, y nos dormimos más tarde. Claro, claro. Porque no tuvimos la actividad. Eso pasa con las personas mayores. Está muy bien. Bueno, entonces lo fundamental es ante cualquier tipo de trastorno o dificultad, también suma el tema de los ronquidos. Que, el tema de los ronquidos es fundamental. Que también ahí está generando como algo que no está funcionando bien, ¿no? Y el ver que la otra persona para de respirar. Bien. Unos segundos. Bien. Y después arranca. Entonces ahí hay que consultar. Sí, hacer la consulta con el médico y no automedicarse, porque eso también pasa mucho, ¿no? Hay una amiga, un vecino, yo tomo un poquito de esto, un cuarto de esto y duermo perfecto. Sí. Hacer la consulta con el profesional, Por supuesto, y cuando hay trastornos de sueños, además, con respecto a la medicación hay que tener cuidado. Los antidepresivos en la noche no nos dejan descansar, algunos antihipertensivos no nos dejan descansar, los corticoides traen trastornos del sueño. Entonces la evaluación médica tiene que ser global y exhaustiva cuando una persona mayor viene con un problema de sueño. Totalmente. Bueno, la verdad que es muy interesante. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto recibirte. No, por favor, feliz año, igualmente. que no te lo Feliz dije al año para principio. todos.